2001. Fue una crisis política, económica y social caracterizada por una serie de manifestaciones masivas que impulsaron la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. Pero antes vamos a poner en contexto la situación económica de Argentina en esos años. Argentina en ese momento vivió una fuerte depresión económica y crecía sostenidamente el desempleo. A finales del año 2000 renuncia el entonces vicepresidente y durante el 2001 desfilaron 3 ministros de Economía distintos. Comienza a haber una gran fuga de capitales y allí es cuando Fernando de la Rúa y el entonces ministro Cavallo anuncian una medida conocida como Corralito, que impulsó la prohibición de extraer dinero en efectivo de los bancos. A partir de allí comenzó una huelga general que contó con muchísimas adhesiones y en paralelo empezaron a producirse diferentes estallidos entre las clases populares llevados adelante por los entonces llamados piqueteros. El descontrol también estuvo en los saqueos. Las personas ingresaban a diferentes comercios y se llevaban los productos. En la noche del 19 de diciembre, de la Rúa anunció el estado de sitio, en donde se le otorgaban a las Fuerzas Armadas facultades de represión y se suspendían las garantías constitucionales. Luego, el anuncio, a lo largo de todo el país, se oyeron los famosos cacerolazos. Las personas salían a manifestarse o lo hacían desde sus balcones o terrazas y un gran grupo rodeó la Casa Rosada al coro de "que se vayan todos", exigiendo la renuncia del presidente Cavallo. Este renunció y a él le siguieron otros ministros, si bien de la Rúa al principio se negó a hacerlo e intentó convocar al diálogo. Cerca de las 8 de la noche del 20 de diciembre presentó su renuncia. Como las calles que rodeaban la Casa Rosada estaban repletas de manifestantes, el presidente se retiró en un helicóptero. En la semana siguiente se sucedió una seguidilla de presidentes interinos. El último de ellos, Eduardo Duhalde, acabó de disolver la ley de convertibilidad. Del cacerolazo a la masacre de Plaza de Mayo. El cacerolazo generalizado en todo el país dejó un total de 39 personas asesinadas, entre ellas 7 menores de entre 13 y 18 años. Quedó marcado en la memoria de los argentinos. Ese mismo día, 15:30 horas, una columna de manifestantes intentaba llegar a la Plaza de Mayo y fue interceptada por un cordón policial en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Fueron asesinadas 5 personas y se intentaron asesinar a otras 4 más. La policía vuelve a la Plaza de Mayo, después de haber dispersado la calle Reconquista, que da ingreso a la City Financiera. Muestras de indignación popular, empleados, estos no son los manifestantes que estaban en la Plaza de Mayo, esta gente que desde sus oficinas, desde sus balcones, está insultando a la policía. Bueno, esto ya es un descontrol, es una locura, le están tirando balas de goma a los manifestantes. ¡Pablo! El clima era de pronto. Para explicar las causas de esta crisis, deberíamos volver al siglo pasado. Millares de voces reclaman la presencia del general Lonardi y los altos jefes. Las dictaduras llevaron a un endeudamiento externo, influyendo en que el FMI tenga que intervenir en la política del país. La libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas. El retroceso industrial y la precarización social se prolongaron durante las 2 épocas siguientes hasta la finalización de la dictadura. Luego, el retroceso cultural y educativo acompañó a este deterioro. La deuda externa llegó a los 44.375 millones de dólares. Alfonsín en 1983 intentó recuperar el país, pero tuvo una inestabilidad macroeconómica muy preocupante. En 1989 hubo una hiperinflación, se disparó el dólar y esto dejó como consecuencia el abandono del presidente. Resignar
el cargo de presidente de la nación argentina con el que el pueblo me honrara desde el tiempo. Asumió Carlos Menem y la deuda estaba en unos 57.777 millones de dólares. Que dentro de unos días se conocerá que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Se privatizan las empresas estatales y proponen el recorte del gasto público. En 1991 asume Domingo Cavallo, que como nombramos anteriormente, impuso la ley de convertibilidad, es decir, el 1 al 1 del peso al dólar. Se eliminaron controles estatales sobre el capital financiero y el Estado sigue tomando préstamos para pagar la deuda. En 1999 asume de la Rúa y en su presidencia dejó una gran desocupación y la deuda llegó a 152.000 millones de dólares. Hubo un blindaje de capitales y canjes financieros. En 2001, la fuga de capitales se incrementaron históricamente. Devaluation would be a disaster, a political disaster, because the government that allows a devaluation would be violating a key law. Ni la convocatoria de Domingo Cavallo pudo salvar esta situación. Finalmente se llegó a una deuda de 166.000 millones de dólares. La crisis económica se profundizaba y las personas comenzaron a retirar sus ahorros de los bancos mientras crecía el temor. Así, el gobierno de la Rúa anunció entonces el corralito mediante el decreto 1570, preparado por el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación. En su artículo número 2, el decreto permitía a los ahorristas retirar hasta 250 pesos, incluyendo los sueldos, a la semana de sus cuentas abiertas en bancos y otras entidades financieras, y limitaba también los giros al extranjero. Cavallo defendía el corralito, diciendo que era para evitar fuga de capitales y que tendría una vigencia de 90 días para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y proteger el ahorro de los argentinos. Así, diferentes sectores de la sociedad argentina marcharon para protestar contra la administración. Los sindicatos llamaron a la huelga y se registraron saqueos en todo el país. La policía vuelve a la Plaza de Mayo, después de haber dispersado la calle Reconquista, que da ingreso a la City Financiera. Muestras de indignación popular, empleados, estos no son los manifestantes que estaban en la Plaza de Mayo, esta gente que desde sus oficinas, desde sus balcones, está insultando a la policía. Bueno, esto ya es un descontrol. En 2001, Alicia trabajaba en un banco y recuerda las protestas de diciembre de ese año, cuando en medio de una gran crisis económica, social y política, el gobierno impuso restricciones al acceso de los ahorros de los ciudadanos. Esto era una zona de guerra, gente corriendo, no sé, los gases. Yo lo que me acuerdo eran los gases que no podía ver. Lo peor llegó el 20 de diciembre, luego de que el gobierno decretara estado de sitio para intentar poner fin a las fuertes protestas que no se detuvieron. Una fuerte represión se desató y cobró la vida de 39 personas, entre ellas la pareja de María Arena. Gastón venía desde 9 de julio por Avenida de Mayo hacia Tacuarí, que es esta esquina, y cuando estaba en la esquina todavía de 9 de julio, un manifestante se acercó y le dijo: espera, no vaya solo, porque él arrancaba la moto como para avanzar solo, y Gastón le dijo: vení, subite. Y esta persona se subió con él y a los 50 metros lo mataron a Gastón. Luego de 20 años de la crisis del 2001, la idea de rebelión popular sigue presente en la conciencia colectiva, a pesar de los numerosos intentos que hubo de eliminarla estos últimos años. Sus elecciones, sus experiencias de autoorganización que dejó y el rechazo a la desigualdad social son algunos de los elementos que suman para pensar en el presente y en el futuro. La medida significó, por tanto, una fuerte y casi inmediata devaluación de la moneda, que pasó a cotizarse a 3 pesos por dólar en pocas semanas. Así,
en 2002, en el pozo de la crisis económica y política, el país llegó a tener un desempleo del 21%, una pobreza del 57,5% y una deuda externa que llegaba al 160% de su PBI. A Duhalde le siguió en 2003 Néstor Kirchner, gobernador en Santa Cruz, en unas elecciones que fueron atomizadas y marcadas por el rechazo de los viejos partidos, en las que se registraron altos niveles de participación. Kirchner obtuvo apenas el 22,25% de los votos y logró el segundo lugar en primera vuelta, por detrás del presidente Menem, que logró el 24,45%. Pero, anticipando una derrota en la segunda vuelta, Menem se retiró de la contienda electoral, dejando el triunfo a Kirchner y dando un inicio a una década de recuperación y crecimiento, sin solucionarse del todo las tensiones políticas y económicas.